Bienvenido al segundo video de nuestro estudio de los evangelios sinópticos. Estamos pensando en varios aspectos del contexto, de la estructura, de la teología, varios temas y cómo entender, cómo comparar los evangelios sinópticos, los evangelios que más o menos tienen la misma la misma vista, el mismo punto de vista, y estamos pensando en Mateo, Marcos y Lucas, y otro video hemos notado detalles de los destinatarios, fechas, escritores, propósitos, temas, historias de la identidad de Jesucristo, otros aspectos de estas historias, y en este video me gustaría pasar a una comparación de la estructura, porque tenemos en los evangelios sinópticos más o menos el mismo bosquejo. Tenemos historias de identidad, tenemos el comienzo del ministerio de Jesucristo, hay diferencias, pero tenemos enseñanzas, tenemos varias historias narrativas en cuanto a los hechos de Jesús. Pero podemos notar algunas cosas paralelas. Por ejemplo, en todos de los tres evangelios tenemos en Mateo 14, también de Marcos 8 y Lucas capítulo 9, la alimentación de los 5,000. Este es más o menos la cima del ministerio de Jesucristo antes de la alimentación de los 5,000. Tenemos multitudes y multitudes de seguidores, mucha gente siguiendo a Jesús, muchos con el deseo de escucharlo, de entenderlo, de verlo, pero después tenemos un cambio. Podemos notar el cambio en Juan capítulo 6, es un texto paralelo, y después tenemos menos popularidad, tenemos menos personas, no tenemos multitudes como antes de la alimentación de los 5,000. Después de la alimentación de los 5,000, otro punto importante en nuestro entendimiento de la construcción o de la estructura de los evangelios sinópticos, tenemos en los tres la confesión de Pedro. En Mateo es en capítulo 16, podemos notar en el caso de Marcos, tenemos capítulo 8, en el caso de Lucas, capítulo 9. Después de la confesión de Pedro, tenemos tres anuncios de la muerte de Jesucristo. Tenemos tres anuncios de los eventos de la semana final de la vida de Jesús, o de la pasión, a veces se llama la pasión. Y podemos notar estos tres anuncios en el Evangelio de Mateo. Tenemos anuncios en capítulo 16, 17 y capítulo 20. En el caso de Marcos, tenemos los anuncios en capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Y en el caso de Lucas, muy interesante, capítulo 9, tenemos dos anuncios de la muerte de Jesucristo en Lucas, capítulo 9, y el tercer anuncio en capítulo 18. También el contexto de los tres anuncios después del comienzo de los anuncios, podemos ver específicamente en el caso de Mateo, tenemos un anuncio, el primer anuncio de la muerte de Jesucristo, comenzando en 16:21. En capítulo 17 tenemos la transfiguración antes del segundo anuncio. Por eso tenemos la narrativa, la historia de la transfiguración después del primer anuncio, antes del segundo anuncio en todos de los
evangelios. Podemos notar entonces varios aspectos paralelos de la estructura de estos libros. La transfiguración de Jesús, esta es otra historia de la identidad de Jesús. Tenemos la transfiguración, podemos notar en Mateo capítulo 17, Marcos capítulo 9 y Lucas capítulo 9 también. Y hay otros detalles. Específicamente es interesante notar en el caso de Lucas, el Evangelio de Lucas, tenemos después del segundo anuncio en capítulo 9, tenemos el tercer anuncio, capítulo 18. ¿Qué pasa entre capítulo 9 y capítulo 18? Tenemos varias historias. Y estas historias ocurren solamente en el caso de Lucas. Por ejemplo, el buen samaritano, o los dos hijos, o también podemos notar los 10 senado, y solamente el regreso del samaritano, cosas así. Tenemos en todos de los evangelios sinópticos también la entrada triunfal. Tiene que ver con Mateo, capítulo 21, Marcos, capítulo 11 y Lucas, capítulo 19. No estoy notando específicamente los versos. Vamos a estudiar en más detalle el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas, también el libro de Juan, y vamos a poner citaciones exactas para entender más la estructura. El punto de esta diapositiva es darnos la oportunidad o la capacidad de comparar las estructuras y notar varios aspectos paralelos de las estructuras de los libros sinópticos, evangelios sinópticos. Tenemos después de la entrada triunfal los días de la semana final y también obviamente la resurrección el domingo después de la semana final, y también tenemos la gran comisión en todos de los evangelios sinópticos. La Gran Comisión es más conocida en base del texto de Mateo, Mateo 28, comenzando la lectura en 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también tenemos otra versión, otra gran comisión en Mateo 28, en Marcos 10 y 6, 15 y 16, y en Lucas 24, capítulo 24. Y por eso tenemos las estructuras de 3 libros y podemos notar más o menos los mismos eventos, eventos principales, hechos principales, enseñanzas principales, y tenemos la ocurrencia de todas estas cosas en todos de los evangelios sinópticos. Finalmente me gustaría decir algo de las diferencias de los evangelios sinópticos, y para prepararnos en nuestros estudios de los libros, estudios con más detalles. Me gustaría notar, por ejemplo, bosquejos internos en el caso de Mateo. Mira el texto de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces, mira el texto también en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar. Desde
entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, 4:17, 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar. Tenemos dos textos paralelos. ¿Cuántas veces tenemos en el libro de Mateo la frase desde entonces? 2 veces. 2 veces. Y por eso con 2 veces, 2 ocurrencias, desde entonces, los versos, se puede ver las ocurrencias, capítulo 4, capítulo 16, tenemos un bosquejo interno. Dice capítulo 4, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, y después tenemos una descripción de las acciones de Jesús. 4:23, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús vino, desde entonces comenzó Jesús vino a enseñar, predicar y sanar. El Mesías vino para enseñar, sanar y predicar. Mira el texto de Mateo capítulo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tenemos una descripción de la muerte de Jesucristo. Jesucristo vino no solamente predicando, enseñando, sanando. Jesucristo, el Mesías, vino también muriendo. Es interesante notar en el caso del libro de Mateo, otro aspecto de los bosquejos internos. Tenemos narrativas, tenemos discursos o enseñanzas, y tenemos estos 2 aspectos del libro alterno a través del libro. Y vamos a notar en nuestro estudio de Mateo específicamente 5 discursos, enseñanzas en un libro, en una Biblia con letras rojas. Se puede notar los discursos porque hay varias páginas consecutivas con letras rojas, porque tenemos enseñanzas extendidas de Jesús. 5 discursos, posiblemente pensando en una construcción paralela al Pentateuco, y estamos leyendo un evangelio escrito a los judíos. En el caso de Marcos también es interesante notar varios detalles del libro. Marcos capítulo 1, específicamente versículo 14 y 15, podemos notar después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino. Pero mire la última parte del versículo 15, arrepentíos y creed en el evangelio. Y tenemos la necesidad de desarrollar la fe, creer en el evangelio. Pero a través del libro de Marcos tenemos fe y tenemos miedo a la vez en el mismo corazón. Por ejemplo, en el caso de 4, no vamos a leer la totalidad del texto, pero comenzando en 4:35 tenemos la historia, y Jesús calmó la tempestad. Y tenemos en el caso de los discípulos, de los apóstoles, tenemos fe, pero también tenemos temor. Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Ellos también tenían fe, obviamente,
pero tenemos en los mismos corazones la fe y el miedo. Y podemos notar versículos así en la primera parte, capítulo 1 a 4, también la segunda parte, 5 a 8, 8 a 10, la tercera parte, y también durante la semana final, 11 a 16. Y finalmente, pensando en el caso de Lucas, tenemos otra vez las historias de identidad, comenzando en capítulo 1, tenemos la infancia de Juan el Bautista, pero el punto es el nacimiento de Jesús, capítulo 2. Tenemos también el bautismo, la genealogía de Jesús y la tentación de Jesús, pero durante el ministerio de Jesús, en el libro de Lucas, casi siempre, hay pocas excepciones, casi siempre durante el tiempo de su ministerio, Lucas explica la presencia de Jesús como hijo del hombre, es decir, participando en nuestras experiencias humanas. Este es un enfoque principal del libro de Lucas. Vamos a estudiar otros temas importantes de los evangelios sinópticos en nuestros estudios de los libros específicos. También en el caso de Lucas, comenzando en capítulo 9, 51, tenemos algo interesante, porque dice el texto 9, 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y desde capítulo 9 hasta la llegada de Jesús a la ciudad de Jerusalén, en capítulo 19, tenemos 5 o 6 referencias al viaje a Jerusalén. Es interesante, en el Evangelio de Lucas tenemos un viaje, el viaje de Jesús a Jerusalén. También en el caso de Hechos, otro libro escrito por Lucas, tenemos otros viajes misioneros de Pablo y sus compañeros. Y podemos notar temas así para entender mejor las construcciones de libros. Yo creo que es la diapositiva final, sí, y por eso podemos terminar el segundo video. Y estamos listos, entonces en el próximo video vamos a comenzar el estudio del Evangelio de Mateo. Espero que ustedes estén con nosotros en otro video para entender mejor el mensaje, la construcción, pero siempre tenemos otro propósito. No es solamente entender la construcción, la estructura, temas, contexto, propósitos, detalles de los dignatarios, etc. Pero el punto principal siempre es entender el mensaje. ¿Cómo podemos entender el mensaje escrito a varios destinatarios en el primer siglo? ¿Cómo podemos adaptar el mensaje también para nosotros el día de hoy, para entender cómo debemos vivir como discípulos y seguidores de Jesús? Este es el propósito, para desarrollar la fe en Jesucristo, para entender Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo del hombre, y vamos a disfrutar del tiempo juntos en nuestros próximos videos. Gracias por estar con nosotros y otra vez Dios le bendiga ricamente en su deseo de entender la palabra del Señor.